En Ezequiel 3:27 dice: Así dice el Señor Dios, el que oye, que oiga, el que rehúse oír, que rehúse, porque son casa rebelde. Hoy tienes que tomar una decisión. Dios hace un llamado para tu vida. Si tú quieres atender el llamado que Dios tiene para tu vida, entonces vivirás. Mas si desprecias hoy el llamado que Dios hace para tu vida, será la peor decisión que tomes en toda tu vida. No cometas el error que comete mucha gente al despreciar el llamado que Dios les hace. No tomes la misma decisión que toman muchos, de tomar su propio camino hacia la destrucción. Si quieres escuchar hoy la palabra de Dios, abre tu corazón y abre tus oídos y escucha lo que Dios tiene para ti hoy. Mas si no quieres escuchar, si hoy decides tapar tus oídos, tu sangre no estará en mis manos. La sangre tuya estará en tus mismas manos, porque tú decidiste no atender el llamado que Dios hace para tu vida. Si decides no escuchar hoy, entonces sigue en tu rebeldía. Pero acuérdate que un día tuviste la oportunidad de venir a Jesús, mas no quisiste. Hoy estaremos leyendo en el libro de Mateo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 13, 1 al 9 dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó junto a mucha gente. Y entrando en el barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si miramos en Mateo 13, 18 al 23, Jesús nos da la explicación de esta parábola. La palabra dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y fue el sembrador en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, al 70 y al 30 por uno. Aquí Jesús nos explica esta parábola. Jesús nos habla de un sembrador, el cual fue a sembrar y parte cayó junto al camino. Estas semillas, la cual cayeron junto al camino, representan a las personas que se les habló de la palabra de Dios, la cual se les habló de la palabra de Dios. Se les sembró en ellos palabra, mas vino el diablo y les arrebató lo que se les había dado. Esto representa a las personas que oyeron la palabra de Dios, mas no entendieron. Personas que se les habló de Dios, mas
la duda vino a ellos, el diablo vino y le quitó los que les había dado. Personas que no lograron entender la verdad, no lograron entender el evangelio de Dios. Y aquellas personas fueron como esas semillas que cayeron en el camino, la cual nunca llegó a profundizarse en la tierra. Y vino el diablo y le robó lo que le habían dado. Hay personas que se les habla de Dios, mas no entienden o no quieren entender la verdad. Solamente escuchan, pero después viene el diablo y les quita, les pone en duda lo que escucharon. Y la palabra de Dios nunca les da fruto. No hay cambio en ellos. Nunca llegan al arrepentimiento. Y la palabra de Dios no hace efecto en ellos a causa de que ellos no entendieron o no quisieron entender. También la Biblia nos habla de las semillas que cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y aquí Jesús nos explica que estas son las personas al cual al momento reciben con gozo la palabra de Dios. Es decir, esas personas que responden a la palabra de Dios con gozo, se emocionan al momento, pero a causa que no tienen raíz en sí, cuando salió el sol se quemó, y porque no había raíz se secó. Estas son las personas que oyen la palabra de Dios, escuchan y se emocionan, pero cuando vienen las cosas malas, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen cosas malas a causa del evangelio, entonces ellos luego tropiezan. Las aflicciones las secan y los hacen morir. Estas personas son las semillas que cayeron entre los pedregales. Hay personas que cuando primero oyen de Jesús, los primeros meses, van todos los días a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero como no se profundizan en la palabra de Dios, cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las persecuciones, se apartan del evangelio porque no quieren sufrir a causa de Dios. Estas personas también son las que conocen a Dios, mas cuando las personas del mundo los confrontan, ellos se avergüenzan del evangelio y se esconden y no confiesan ante ellos, niegan que son cristianos, niegan de que conocen a Jesús. Acuérdate que en Mateo 10:32-33 dice: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas que cuando viene persecución a causa del evangelio, ellos se regresan para atrás. No quieren seguir adelante porque no quieren sufrir a causa del evangelio. Algo que tienes que entender es que si vienes a Cristo, tienes que estar dispuesto a perderlo todo, a perder tu vida, a perder tu familia, a perder tus amistades, tus amigos. Si hoy vienes a Cristo, tienes que estar dispuesto a perderlo todo, tu vida, y sacrificar todo. Acuérdate que en Mateo 19:29 dice: y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará vida eterna. Si hoy vienes a Cristo, no lo hagas por emoción, hazlo con sinceridad, porque verdaderamente Dios tocó tu corazón. Y cuando llegue el día malo, no vuelvas atrás, porque si no serás aquellas semillas que cayeron en el pedregal, la cual se secó cuando vino el sol, cuando vino las dificultades. Aquí Jesús también nos explica del sembrado entre espinos, aquella semilla que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Estas son las personas que oyen la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Hay mucha gente que llegan al Evangelio, llegan a los pies de Cristo, mas el afán de esta tierra, el trabajo, las preocupaciones los ahogan. Se preocupan más de sus trabajos, se preocupan más de lo que van a comer, que atender el llamado que Dios les hizo a su vida. Personas que van bien hasta que cuando llega el afán de esta vida, se tornan de regreso, se van del Evangelio a causa del afán y a causa de el engaño de las riquezas, porque prefieren hacer riquezas aquí en esta tierra que hacer riquezas allá en el cielo. En Mateo 6, 19 al 21 dice: No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aquí Dios nos advierte que no pongamos nuestro corazón en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Aquellas personas que se afanan todos los días de su trabajo, de su dinero, de su cuenta de banco, esas personas tienen su corazón ahí en las cosas de este mundo. Pero Jesús nos dice que pongamos nuestro corazón en las cosas celestiales, en las cosas que permanecerán para siempre, que hagamos tesoros en los cielos. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? Trabajando para Cristo aquí, hablándole a las almas perdidas, ayudando a los pobres. Así es como un día haremos nuestros tesoros en el cielo. Que el afán de esta vida no ahogue la palabra de Dios. Que el afán de esta vida no te lleve a tu ruina. No seas de las semillas que cayeron entre espinos, a cual el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Sé más bien como la semilla que cayó en buena tierra, la que dio fruto al 100, cual al 70 y el cual 30 por 1. Estas son las personas que oyen la palabra de Dios, que entienden la palabra de Dios y que da fruto y que produce al 170 y 30 por 1. Aquellas personas que verdaderamente atienden el llamado de Dios para su vida, que escuchan la palabra de Dios, que buscan entender la palabra, que verdaderamente se profundizan en la palabra de Dios. Estas personas son las que hacen su fundamento la palabra de Dios. Las personas que leen todos los días la palabra de Dios, que meditan en la palabra de Dios día y noche. Las personas que tienen amor para la palabra de Dios, que aman verdaderamente a Jesús. Las personas que quieren conocer más de Dios, las personas que verdaderamente buscan de Dios, que quieren más de Él, que desean más de Él. Esas personas son las que dan fruto, la que su vida refleja los frutos de esa semilla que fue plantada, de la palabra de Dios. Estas son las personas que un día llegarán al reino de Dios, las personas que verdaderamente buscan hacer la voluntad de Dios, que dejan todo por el Evangelio, que no les importa perder sus casas, que no les importa perder su familia, que no les importa perder las cosas terrenales, para ir en pos de Jesucristo, para ir en pos del Evangelio de Jesús. ¿Es Dios el fundamento de tu vida? ¿Sobre qué has construido el fundamento de tu vida? ¿Dónde está fundada tu casa? Miremos en Mateo 24 al 20. Estarás en una caja y solamente serás un recuerdo a otras personas. A todos les va a llegar la muerte, sean grandes o sean pequeños. La muerte no tiene edad. Muchos jóvenes mueren todos los días en accidentes,
por enfermedades, por cualquier cosa puede morir el hombre. Pero lo que verdaderamente importa es si tienen a Jesús como su vida, si tienen aseguranza después de la muerte. Acuérdate que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Acuérdate que fuera de Cristo no hay salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que le entregues tu vida. Habla con Él. Él es atento a tu oración. Él quiere que te arrepientas. Él te quiere dar vida eterna. No desprecies este llamado. No dejes este llamado hasta el día de mañana, porque tal vez el día de mañana no vendrá.